gloria, quiero invitarle a que abra la palabra del Señor en el libro de Oseas, el capítulo 11, y el verso 1. El libro de Oseas, profeta Oseas, el capítulo 11, el verso 1, gloria a Dios. Y luego vamos a leer otro versículo del libro de San Mateo, pero este dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El otro versículo está en San Mateo, capítulo 2, el verso 15. Mateo, capítulo 2, y el verso 15. Amén, hermanos. Lo leemos, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Cuando dice estuvo allá, habla del Señor Jesucristo, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a darle gracias al Señor en oración. Muchas gracias, Padre bueno. Gracias por la oportunidad y todo lo que, Señor, tú nos has permitido hacer, por estar aquí, nos has traído con bien. Gracias, Señor. Bendíganos esta noche en su presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria, gloria, gloria a Dios. Esta porción, estas dos porciones se complementan porque vemos que habla acerca de una profecía, una dicha por el profeta Oseas. Las hermanas hablaron del libro de Oseas aquí y hablaron acerca de todo lo que Oseas iba a hacer durante su ministerio, qué tiempo vivió y todo lo que hizo. Y parte de su trabajo como profeta fue decir esta profecía que dice: cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y el otro versículo habla exactamente citando a Oseas. Y lo bonito es, hermano, cuando leemos esto, es que la palabra de Dios es única, es una, porque Dios es uno, y su palabra es la misma, no cambia, fue dicha por Él y fue cumplida por Él, gloria al Señor. Así que cuando leemos esto, vamos viendo cómo nosotros entramos en la mente de Dios, porque esto era un propósito de parte de Dios. Él quería que toda esta profecía se cumpliera. Él quería hacer esto de esta manera para empezar, hermano, a hacer un trabajo con su pueblo, Israel. La finalidad de Dios era tener un pueblo donde Él se manifestara a ellos, y a través de ese pueblo pues alcanzar a todas las naciones. Lo vamos a ver más adelante, gloria al Señor. Pero el punto central es que, aleluya, Dios, hermano, en su mente, y nosotros, yo cuando estaba leyendo esto, me gocé porque realmente uno ve el plan de Dios, ve cómo Dios ha querido trabajar de la manera de que, aleluya, desde hace miles de años, aleluya, el Señor quería que nosotros todos estuviéramos aquí reunidos un día, y no solamente nosotros, sino que los hermanos que estuvieron antes de nosotros y los hermanos que van a estar después de nosotros, aleluya, hasta la venida del Señor Jesucristo. Y todo esto, hermano, es parte del plan poderoso de Dios para tener un pueblo que Él va a redimir, aleluya, que Él va a levantar, que Él va a llevar a unas bodas del Cordero, donde nosotros, hermanos, estamos incluidos, invitados para formar de
preciosa. Pero este es el pensamiento de Dios, unir, tener un pueblo primero. Usted sabe que los pueblos son unidos. Cuando se dice pueblo, usted habla de un grupo, habla de personas que componen un territorio, y esas personas forman parte de la nación. Por ejemplo, El Salvador es un pueblo, el pueblo Uzcatleco, le dicen muchos, que surgió de un lugar que era Uzcatlán. Por eso nos llaman Uzcatlecos, y somos ese pueblo formado en ese lugar de Uzcatlán. Pero aleluya, cuando Dios, hermano, nos imaginó a nosotros, hermano, gloria a Dios, nos imaginó como una iglesia, un pueblo sólido, gloria a Dios. Primero llamó a un pueblo, una nación, que son los que ahora, hermano, están elegidos por parte de Dios, que es la nación de Israel, que muchos no creen que ese pueblo elegido, porque los demás dicen, bueno, ¿y cómo es posible que solo un pueblo, habiendo tantos pueblos, por qué solamente un pueblo escogió Dios? Porque a ese pueblo Dios lo eligió, aleluya. Así como a nosotros hoy en día también el Señor no nos eligió, a nosotros nos escogió de entre todas las naciones de la tierra, todos los pueblos, miles de millones de personas que están habitando en este planeta. El Señor nos eligió para formar parte de ese pueblo, aleluya, que Él, hermano, ha querido formar. Y lo importante es, hermano, de la unión que vamos a ver más adelante, que Dios ha querido hacer de estos dos pueblos, de la nación de Israel y de todas las naciones. Hermano, esta profecía habla de que el envío del Mesías iba a ser desde la tierra de Egipto, y habla literalmente de la salida de Israel de Egipto, pero también habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra de Egipto. Por cuanto huyeron sus padres durante la muerte de los niños que Herodes ejecutó, el Señor tuvo que huir e irse a Egipto. En Mateo, hermanos, también se utiliza este evento para mostrar que el Señor Jesucristo es el Mesías. Es la culminación de la historia de la salvación de Dios para Israel, y que de ambos, la nación de Israel y el Mesías, fueron sacados de Egipto. De ahí fueron tomados. Pero Dios, hermanos, siempre, como mencionábamos antes, quiso tener un pueblo. Y lo vemos en Génesis 12, capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 3. ¿Ven? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas, mire quién cabemos nosotros, ¿no? Y serán benditas en ti todas, diga todas, las familias de la tierra. O sea, no solo era para el pueblo de Israel, sino que, hermano, el Señor desde el principio extendió un pueblo, hermano, enorme, grande. O sea, al principio solo el alcance solo se veía para la nación de Israel. Dios solo se manifestaba en Israel. El Señor, el Mesías, el ungido del Señor, se presentó en Israel, hizo milagros en Israel, resucitó a los muertos en Israel. El alcance del Señor fue para Israel, pero el Señor, hermano, tenía un plan que no solo era con la nación de Israel, sino que Él había elegido a todas las naciones de la tierra para ser bendecidos por su nombre
Aleluya. El alcance era mayor desde el principio. El Señor le prometió a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Mire, vemos a Dios no solo llamando a un pueblo, eligiendo a un patriarca, haciendo una nación, sino que para llevarlos y tener un pueblo y decir aquí está mi pueblo, sino que a ese pueblo el Señor, hermano, también se iba a mostrar de una manera, hermano, excepcional. Porque, aleluya, es un privilegio para mí, es un privilegio el que Dios escogiera la nación de Israel, de entre todas las naciones, porque ahí se manifestaba Dios. Es un privilegio, hermano, gloria a Dios, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra casa, que Dios se manifieste en nuestros hogares, que en nuestros hogares se lea la palabra de Dios, que en nuestros hogares, aleluya, encontremos bendición, aleluya, de nuestras familias. Un familiar, cuando le va bien en el Señor, nos gozamos porque sabemos que es la bendita y poderosa mano de Dios. Aleluya, sanando. ¿Cuántos han estado enfermos o han tenido un enfermo en su casa y han orado y lo han visto que se ha sanado, se ha recuperado? Y aleluya, somos un pueblo bendecido. Mucha gente, hermano, que en los hospitales, gente que nos conoce, diga, ahí lo llevan en oración, porque aleluya, la fe está puesta no en la iglesia, sino en el Dios, en que la iglesia como pueblo tiene a Dios, y ese Dios, su nombre es Jesucristo. Aleluya. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 52, y el verso 6. Dios, hermano, formó una relación con su pueblo. Y este texto bien bonito, mire, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Dios está empezando a revelar, a tener intimidad con su pueblo, empezarle a revelar su nombre. No lo sabían las demás naciones, y aún más, hay más, y dice, no solo sabrán mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo. ¿Quién estaba hablando? El Señor Dios Todopoderoso. Él estaba hablando, porque dice, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Imagínense qué bendición más grande, aleluya, que el Dios que los había escogido, el Dios invisible, el Dios de los cielos, el Dios, aleluya, todopoderoso, no solamente estaba ahí arriba, sino que un día visitó a su pueblo y se dio a conocer como el Mesías del Señor. Aleluya. Juan dijo, hablando del Señor, dijo, aleluya, yo soy de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad sus sendas ante la venida del Señor. Aleluya. Yo cuando veo este texto bíblico digo, el Señor se quiso manifestar y se empezó a revelar, dándole su nombre y su presencia, estando en medio de su pueblo. Pero además de eso, Dios amplía no solamente, aleluya, tomar como pueblo al pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, a la nación de Judá. No solo los pone a ellos como sus elegidos, sino que ya por promesa le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí es donde nosotros entramos. Dios amplía su elección a un pueblo que no éramos pueblo. O sea, si nosotros no fuera por el Señor, si aquí no estuviera, no nos reuniéramos en el poderoso nombre de Jesucristo, si la unción del Santo Espíritu del Señor no estuviera aquí, si no hubiera un nombre que alabar tan grande como el nombre
nombre del Señor Jesucristo, nosotros no fuéramos pueblo. Pero hermanos, tenemos un nombre, aleluya, que es sobre todo nombre, que cuando empezamos a adorar y a alabar a ese Dios, aleluya, nos unimos todos en aplauso, en alabanza, en cántico, porque aleluya, nos sentimos parte. Somos una alianza. Tenemos el mismo espíritu que tiene usted esta noche, ese mismo espíritu que usted está sintiendo, ese mismo espíritu lo tengo yo y se mueve en la iglesia, está en este lugar, aleluya, dispuesto y disponible para el que lo quiera tomar y ser lleno de su presencia. El Señor, hermano, gloria a Dios, intimó con un pueblo que no era pueblo. A veces, aleluya, el mismo apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, encontró que la gente de la iglesia tenía dones del Espíritu. Sanaban a los enfermos, había don de profecías, don de lengua, revelación de lengua. Era una iglesia poderosa, pero ellos dicen, no se gloríen, porque ustedes no son mayor que la raíz, que es Israel. Nosotros estamos injertados en el olivo silvestre. Y eso lo vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2 y el verso 13. Aleluya. Efesios capítulo 2 y el verso 13 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais como, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el 14 dice: porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, o sea, de los dos pueblos, de la nación de Israel, al cual Dios le manifestó y con sus profetas mandó fuego, cayó boca de leones, se manifestó de una manera gloriosa. Ahora también, Señor, hace un pueblo de todas las naciones que hablan lengua, bautizan en fuego, aleluya, predica su nombre y hay salvación y liberación en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia tiene poder porque el Señor está en medio de ella y todos nosotros somos linaje de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque en otro tiempo estabais lejos, dice el apóstol Pablo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A partir, hermano, de este punto, aleluya, el Señor hace de esos dos pueblos un solo pueblo. Y por eso hoy podemos ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos a Dios como nuestro pastor, como el Dios de ambos pueblos. Aleluya. Juan capítulo 10 y el verso 11. Aleluya, dice una hermosa palabra que el Señor, hermano, hermosa y fuerte palabra que el Señor se la dijo a su pueblo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el Salmo 23:1, usted sabe que el Señor no dijo: yo soy el buen pastor, pero la nación de Israel sabía que su pastor era el Señor, era Jehová. Y comienza así diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. O sea, a partir de aquí, ambos pueblos, aleluya, el Señor dice: yo soy su pastor. A la nación de Israel, Jehová es mi pastor.
y el pueblo redimido con su sangre, aleluya, le dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y todos nosotros, hermanos, hemos recibido vida por la muerte del Señor. Y aleluya, antes éramos lejanos, pero hoy estamos cerca. Aleluya, antes estábamos dispersos, pero ahora somos un pueblo que adora y bendice el nombre del Señor Jesucristo. Porque, aleluya, el Señor tiene el Espíritu. La iglesia tiene el Espíritu. Aleluya, el Señor se manifiesta con su Espíritu, como cuando Israel veía, hermano, las obras poderosas de Dios, el tornado de fuego, la nube en el cielo, Sansón matando filisteos con una quijada de burro. O sea, hermano, cosas grandes. Ahora también Dios se ha manifestado en la iglesia. Gloria a Dios. Me alegra, gloria a Dios, ver ese texto. Gloria al Señor, ya estoy casi finalizando, gloria a Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 17, el verso 21, donde el Señor, hermano, gloria a Dios, culmina quizás su misión de su pueblo. Quizá él, aleluya, con estas palabras quizás él proyectó como toda la gente, todas las naciones, todos los pueblos, todos los reyes, todos los príncipes, todo siervo, todo libre, todo esclavo iba a llegar a ser uno. El Señor dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también, imagínense, hermano, qué ofrecimiento el Señor nos está dando, que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crean que tú me enviaste. Mire qué conclusión al Señor: para que todos sean uno como tú. Y ahí hay un misterio, como todos, el Señor, el Padre, el Hijo y la Iglesia, todos vamos a hacer una sola cosa. Pues ¿sabe por qué? Gloria a Dios. Porque antes nosotros corríamos de allá de un lado para otro. Éramos un pueblo que no éramos pueblo, gloria al Señor, y cada uno se ocupaba en sus cosas. Pero ahora, aleluya, el que tiene la mente del Señor, ahora el que tiene el Espíritu del Señor, no quiere hacer su propia voluntad. Aleluya, el que se llena del Espíritu del Señor tiene una autoridad superior a él, gloria al Señor. Y por medio de esa autoridad que el Señor tiene, nosotros nos reunimos a una sola voz y con una sola garganta a alabar su nombre, a predicar su nombre, a estar aquí, a adorarlo, a exaltarlo, aleluya, a hacer, hermano, todo cuanto, aleluya, el Señor, hermano, se manifiesta en medio de nosotros. Si usted tiene alegría, usted puede pararse hoy y cantar. Si usted quiere orar, usted puede orar, pero aleluya, eso lo va a provocar la autoridad que el Señor tiene en su vida. Aleluya, cuánto usted ha sacrificado en su cuerpo, su deseo, aleluya, y como dijo Pablo, todo lo tengo por basura computable con seguir el propósito de Cristo en mí, gloria al Señor. Y ya no digo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque él tenía, aleluya, sentía la autoridad de Dios sobre su vida. Y ya no somos un pueblo que anda para arriba y para abajo, somos un pueblo que tenemos la autoridad del Espíritu Santo sobre nosotros. Aleluya, que nos dirige, que nos da fortaleza, que nos, aleluya, nos da la fuerza. Porque en este mundo, hermano, que hoy se ve tanta cosa, hermano, aleluya, que a uno lo deprime o que lo puede llevar de un lado a otro.
o que nos confunde, gloria a Dios, tantas corrientes, tantos movimientos, aleluya, tantas modas nuevas, donde, aleluya, el pudor se está perdiendo y usted sale a la calle y ve, aleluya, que cosas que no quiere ver, aleluya, y se paran enfrente de usted y uno pues queda a veces como que si fuera aquellas personas que, sin menospreciar, pero que antes vivían en los pueblos y les daba vergüenza cuando se las enseñaban, se las mostraban. Aleluya, así nos vemos nosotros cuando vemos, quizás, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando ve esa moda que ahora la ropa es más pequeña, y uno va a cualquier lugar que usted vaya, y en el centro comercial, gloria al Señor, y la gente va arrastrada por todas esas olas, y la gente hoy también arrastrada por la inteligencia artificial. Hoy cree que la última palabra la tiene la inteligencia artificial. Preguntan a la inteligencia artificial, mire cómo se cocina tal cosa, y hacen todo lo que la inteligencia artificial hace. Si la inteligencia artificial va a llegar un momento que diga que no hay Dios, yo no sé cuánto va a creer, pero aleluya, el mundo se está convulsionando de una manera, hermano, galopante. Y hermano, el desarrollo de la inteligencia artificial es tan fuerte que trae una corriente, hermano, que quién sabe cómo va a confundir a la gente, cómo va a apartar a la gente del amor de Dios. Pero ojalá nosotros podamos decir, como el apóstol Pablo, aleluya, que quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo... Estoy parafraseando el texto, hermano, pero aleluya, estoy comparando eso porque, aleluya, ojalá nosotros podamos pararnos en medio de todo esto y ser ese pueblo que Dios tiene, hermano, elegido. La nación de Israel fue elegida, pero el pueblo que estamos hoy aquí, nosotros fuimos escogidos. Así como cuando usted va a recoger fruta, hay fruta que está buena y hay fruta que no sirve. El Señor ha recogido, ha elegido de la fruta, de todo fruto, ha elegido, aleluya, cada uno de nosotros. Y el Señor me elige, hermano. Así que nosotros, hermano, aleluya, tenemos la plena convicción de que, aleluya, tenemos el Espíritu de Dios, y con la dirección del Espíritu de Dios, aleluya, vamos a ser ese pueblo fuerte, ese pueblo que le sirve y se goza delante de la presencia del Señor. Dios bendiga, hermanos, a todos esta noche.